Deja de hacer lo que estás haciendo ahora mismo. Necesito 60 segundos de tu atención, porque lo que estoy a punto de mostrarte no es especulación, no es teoría, y no es una conspiración marginal que circula por Internet. Es matemática. Matemática fría, dura e innegable, de la que la mayoría de la gente no oirá hablar hasta que ya sea demasiado tarde. Y si alguna vez te has preguntado por qué la plata se siente diferente esta vez, por qué el precio en tu pantalla no coincide con lo que ves en la tienda de monedas, por qué algo se siente fundamentalmente roto en el sistema financiero, no te lo estás imaginando. Estás viendo las primeras grietas visibles en lo que podría ser el mayor esquema Ponzi de la historia moderna. Y no estoy hablando de alguna estafa offshore o de un robo de criptomonedas. Estoy hablando del propio tesoro de los Estados Unidos. Ahora, antes de que pongas los ojos en blanco y hagas clic para irte pensando que esto es solo otro video dramático de catástrofe, déjame mostrarte algo concreto. Algo que puedes verificar tú mismo en los próximos 5 minutos si quieres. Ve al sitio web de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos ahora mismo. Busca el precio de su moneda de plata Proof de una onza de 2025. En el momento de esta grabación, la están vendiendo por $173. Una onza de plata. $173. Ahora busca el precio spot de la plata COMEX. ¿Qué dice? Alrededor de $90 la onza. La propia Casa de la Moneda del gobierno está cobrando casi el doble de lo que los mercados de papel afirman que vale la plata. Eso no es un error tipográfico. Eso no es un fallo temporal. Eso es una prima del 92% y nos está gritando algo que la mayoría de la gente no está dispuesta a escuchar. Si valoras el análisis financiero sereno y realista que respeta tu inteligencia y tu tiempo, suscríbete ahora. No me dedico a exagerar. No hago predicciones clickbait. Me centro en la mecánica observable del mercado y en patrones históricos que te ayudan a comprender lo que realmente está sucediendo mientras aún es viable. Este canal existe porque mucha gente recibe información pésima de empresas de contenido que no entienden estos mercados, y tú mereces algo mejor. Esto es lo que debemos entender. El sistema financiero en el que crecimos confiando, aquel donde los precios reflejan la oferta y la demanda, donde los mercados son transparentes y justos, donde el gobierno actúa como árbitro neutral, tiene una falla fatal. Ha estado vendiendo más promesas de las que puede cumplir. Ha estado emitiendo cheques que sus bóvedas no pueden cobrar. Y la plata, este aburrido metal industrial en el que la mayoría de la gente apenas piensa, se está convirtiendo en el detector de mentiras de todo el sistema monetario basado en la deuda. Porque a diferencia del dólar, de los bonos del tesoro, de las interminables promesas de los políticos sobre pagar lo que debemos, no se puede imprimir plata. No se puede crear de la nada con una reunión de la Reserva Federal y un comunicado de prensa. Existen cantidades finitas, y cuando las demandas sobre ese metal exceden lo que realmente está disponible, algo tiene que romperse. Déjame preguntarte algo. ¿Has notado que cada vez que intentas comprar plata física, el precio que pagas no se acerca ni de lejos al que dice el precio al contado? Entras en un concesionario o buscas en línea y claro, el gráfico dice $90, pero de alguna manera estás pagando 97, 98, a veces más de $100 por onza después de las primas. Y te dicen que es normal. Te dicen que son los costos de fabricación, el margen del concesionario, el envío, lo que sea. Pero esto es lo que nadie quiere decir en voz alta. Esas primas ya no solo cubren los costos, están revelando algo mucho más incómodo. Están revelando que el precio en papel, la cifra que todos ven en sus pantallas, la cifra que los medios financieros informan a diario, es ficción. Es una fantasía alimentada por el apalancamiento y los derivados, y un sistema que funciona perfectamente mientras nadie pregunte por el metal real. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto porque observa el indicador equivocado. Observan las fluctuaciones del precio del COMEX y creen que es la realidad. Creen que es el mercado el que les dice el valor de la plata, pero ese precio representa algo muy diferente. Representa el valor de un contrato, una promesa de entrega de plata en algún momento en el futuro. Es papel. Es una reclamación, es un pagaré. Y el secreto oculto del mercado de futuros, lo que no te enseñan en la clase de economía, es que la gran mayoría de esas reclamaciones nunca se convierten en metal real. Se liquidan en efectivo. El comprador y el vendedor acuerdan la diferencia de precio. El dinero cambia de manos electrónicamente y la plata nunca se mueve. El sistema depende de esto. Requiere que la mayoría de los participantes solo apuesten por el movimiento del precio, no que realmente exijan el activo subyacente. Pero ¿qué pasa cuando eso cambia? ¿Qué pasa cuando el público empieza a reclamar sus asientos? Aquí está la parte de la que nadie habla. Y aquí es donde se pone incómodo.
La proporción de reclamaciones en papel con respecto al metal físico disponible para entrega se estima entre 50 a 1 y 100 a 1. Piense en lo que eso significa. Por cada onza de plata almacenada en una bóveda registrada disponible para ser entregada contra contratos de futuros, hay entre 50 y 100 reclamaciones en papel sobre esa misma onza. Entre 50 y 100 personas con entradas para el mismo asiento. Y mientras solo uno o dos de ellos se presenten, el teatro permanece abierto. El espectáculo continúa. Todos creen que el sistema funciona porque, bueno, mire, algunos reciben su plata. Algunos contratos sí se entregan. La mecánica parece funcional. Pero estamos entrando en una fase donde las matemáticas se están volviendo imposibles de ocultar. Permítanme explicarles esto con cuidado, ya que es la base de todo lo demás que vamos a discutir. El COMEX, la bolsa de materias primas donde se negocian los futuros de plata, publica datos sobre algo llamado inventario registrado. Esa es la plata física que se encuentra en bóvedas aprobadas y que puede entregarse contra contratos. Según los datos más recientes, esa cifra ronda entre 30 y 50 millones de onzas, dependiendo del mes. Ahora veamos el interés abierto. Ese es el número total de contratos de futuros activos, aunque el interés abierto ha caído recientemente, y hablaremos de por qué esto es realmente aterrador en un minuto. Usemos una cifra conservadora. 150.000 contratos. Cada contrato representa 5.000 onzas. Hagan los cálculos. 150.000 por 5.000 equivale a 750 millones de onzas de plata en papel. 750 millones de onzas de reclamaciones contra 30 a 50 millones de onzas de metal físico. Ahora aquí es donde se pone interesante. Marzo es un mes de entrega importante para los futuros de plata. Históricamente, entre el 2 y el 5% de los contratos realmente son para entrega en lugar de renovarse o liquidarse en efectivo. Usemos el 5%. El 5% de 150.000 contratos son 75.000 contratos. 75.000 contratos por 5.000 onzas por contrato equivalen a 37,5 millones de onzas. Si solo el 5% de los titulares de contratos actuales deciden que quieren la entrega física en marzo, agotarán el 75% del inventario registrado disponible en un solo mes, y eso suponiendo que nadie más intente recibir la entrega. Eso suponiendo que los usuarios industriales no necesiten nada de ese metal. Eso suponiendo que el inventario registrado no disminuya entre ahora y entonces, lo que ha estado haciendo. Un mes de entrega. El 5% es para entrega física. Y los estantes están básicamente vacíos. ¿Ves el problema? Esto no es especulación, no es una teoría conspirativa sobre banqueros malvados en una habitación llena de humo. Son datos públicos que nos muestran que el sistema ha vendido más de lo que posee. Y en cuanto suficientes personas se den cuenta y empiecen a exigir lo que se les debe, toda la estructura se derrumbará. Y esa diferencia de $83 entre lo que cobra la Casa de la Moneda y lo que afirma el COMEX no es un error de precio. Es el mercado intentando decirnos algo. Es la realidad física intentando romper la ilusión del papel. Así que hablemos de lo que esto realmente significa en términos prácticos. Porque los números en una pantalla son una cosa, pero comprender el mecanismo detrás del colapso es lo que distingue a quienes lo ven venir de quienes lo toman por sorpresa. El mercado de la plata en papel no solo está manipulando el precio del metal, funciona como un sofisticado sistema de control diseñado para suprimir el precio, a la vez que permite un apalancamiento masivo y especulación. Y la razón por la que esto es importante para usted, incluso si no posee una sola onza de plata, es porque este mismo mecanismo existe en todo el sistema financiero. La plata es precisamente donde primero se ven las grietas. Permítanme explicar cómo llegamos a esta situación. En un mercado de materias primas saludable, el precio de los futuros y el precio físico se mantienen relativamente cercanos debido a algo llamado arbitraje. Si la plata en papel se cotiza a $90, pero se puede comprar en físico por 85, los operadores inteligentes comprarán el físico y venderán los futuros, quedándose con la diferencia. Esa actividad vuelve a equilibrar los precios. Se autocorrige. Pero lo que estamos viendo ahora es lo contrario. El físico se cotiza con una prima sobre el papel y esa prima sigue aumentando. Eso nos indica que el mecanismo de arbitraje está roto. Y está roto por una razón muy específica. No hay suficiente metal físico disponible para realizar el arbitraje. Ya no se puede comprar en físico al contado porque los distribuidores no pueden obtenerlo al contado. Están pagando primas a sus mayoristas, quienes a su vez pagan primas a las refinerías que tienen dificultades para obtener materia prima. Aquí es donde entran en juego China e India, y es aquí donde el ángulo de la demanda soberana se vuelve imposible de ignorar. Durante los últimos 3 años, ambos países han acumulado plata física a un ritmo sin precedentes. China no publica cifras exactas, nunca lo hace,
pero las estimaciones de la industria sugieren que han estado importando entre 100 y 150 millones de onzas al año. Los datos de importación de India son más transparentes. Importaron más de 200 millones de onzas solo el año pasado. Combinados, estos dos países absorben entre 300 y 350 millones de onzas al año. Ahora bien, considere que la producción minera mundial total es de aproximadamente 850 millones de onzas al año. China e India por sí solas están sacando del mercado el 40% de la producción mundial cada año. Y no la están vendiendo, no la están comerciando, la están almacenando, la están eliminando del suministro disponible de forma permanente. Esto es lo que nadie en los principales medios financieros quiere discutir. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué saben China e India que convierte la acumulación de plata física en una prioridad estratégica? La respuesta simple es que están comprando un seguro contra la devaluación del dólar. La respuesta más compleja es que están construyendo una alternativa al sistema financiero occidental, y los metales preciosos son la base de esa alternativa. Al poseer metal físico, se posee un activo que existe fuera del sistema bancario, fuera del alcance de las sanciones, fuera del control de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Es tangible, tiene liquidez global, y lo más importante, no se puede imprimir, inflar ni confiscar remotamente con un solo clic. Pero hay otra capa en esto que la mayoría de la gente pasa por alto. La plata ya no es solo un metal monetario. Se ha vuelto crucial para la transición a la energía verde con la que se han comprometido todos los gobiernos importantes. Los paneles solares requieren plata. Los vehículos eléctricos requieren plata. El desarrollo de infraestructura para las energías renovables requiere cantidades masivas de plata. Y esa demanda es estructural, no cíclica. Se puede posponer la compra de una moneda de plata. No se puede posponer la construcción de un panel solar sin pasta de plata. La demanda industrial de plata ya no es opcional y crece cada año, mientras que la producción minera se ha mantenido prácticamente estancada durante una década. El déficit de oferta no es un problema futuro, está sucediendo ahora mismo. El World Silver Survey estimó un déficit de oferta de 200 millones de onzas el año pasado. Eso significa que la demanda superó la nueva oferta en 200 millones de onzas. Y esa brecha se cubrió reduciendo las reservas existentes. Pero aquí está la cuestión con las reservas. Son finitas. Eventualmente se agotan. Permítame preguntarle algo. Si usted gobernara un país y supiera que la demanda industrial de plata está a punto de dispararse debido a sus mandatos nacionales de energía solar y vehículos eléctricos, y supiera que la oferta global ya es deficitaria, y que el sistema financiero occidental tiene una enorme pila de títulos de deuda respaldados por casi ningún metal físico, ¿qué haría? ¿Esperaría a que los precios se disparen y la disponibilidad desaparezca? ¿O empezaría a comprar discretamente ahora mismo, mientras todos siguen pendientes del índice COMEX? China no es tonta. India no es tonta. Están acumulando mientras el precio en papel sigue bajo control porque entienden algo fundamental. El precio en la pantalla es temporal. El metal en la bóveda es permanente. Ahora hablemos de qué sucede cuando esta dinámica llega a un punto crítico, porque no estamos hablando de un ajuste gradual. Hablamos de un evento discontinuo, una brecha, un momento en el que el mercado abre y el precio ya no es de $90, es de 150, 170 o 200. Y no hay operaciones intermedias porque ahí es donde el precio físico se está liquidando. El mercado de papel intentará recuperarse, pero lo hará con fuerza, porque los vendedores en corto, las instituciones que han estado vendiendo contratos sin cobertura apostando a que el precio se mantendría bajo, se enfrentarán a pérdidas ilimitadas. Cuando vendes algo que no posees y el precio se dispara, tu potencial de pérdida es infinito. Tienes que comprar a cualquier precio para cerrar tu posición y esa presión de compra crea un bucle de retroalimentación. El precio sube, los vendedores en corto entran en pánico, compran para cubrirse. Esa compra empuja el precio al alza, más vendedores en corto entran en pánico y la espiral continúa hasta que algo se rompe. Ya hemos visto esto en otros mercados. La crisis del níquel en la Bolsa de Metales de Londres, LME, en 2022 es el ejemplo perfecto. Una empresa china tenía una posición corta masiva en níquel. Cuando el precio empezó a dispararse debido a las preocupaciones sobre el suministro relacionadas con las sanciones a Rusia, no pudieron cubrir su posición. El níquel pasó de $20,000 por tonelada a más de $100,000 por tonelada en cuestión de horas. ¿Y qué hizo la bolsa? Detuvieron las operaciones. Cancelaron las que ya se habían ejecutado. Cambiaron las reglas para proteger a los vendedores en corto de la quiebra. Reescribieron el juego a mitad de la partida, ya que permitir el resultado natural del mercado habría destruido a importantes instituciones. Si crees que el COMEX no hará lo mismo cuando la plata se desplome, no estás prestando atención a la historia.
Aquí es donde la comparación con el esquema Ponzi se vuelve exacta, no metafórica. Un esquema Ponzi funciona utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a los antiguos. Parece legítimo siempre que los retiros no superen los depósitos, pero en el momento en que más personas desean recuperar su dinero que las nuevas entradas, toda la estructura se derrumba al instante. El mercado de la plata en papel funciona de la misma manera. Funciona mientras las liquidaciones en efectivo superen las entregas físicas. Pero en el momento en que las solicitudes de entrega física exceden el inventario disponible, el sistema tiene que encontrar el metal que no tiene o admitir que no puede cumplir con sus obligaciones. Y al igual que un esquema Ponzi, cuando llega ese momento, no sucede lentamente, sucede de golpe. Aquí está la parte que debería aterrorizar a cualquiera que tenga plata en papel en una cuenta de corretaje o un ETF. Cuando el sistema se rompe, no obtendrá metal. Recibirá una liquidación en efectivo al precio que ellos determinen. Declararán fuerza mayor, alegarán circunstancias extraordinarias y le pagarán en dólares al precio que la bolsa considere justo. No podrá participar en la brecha alcista, no obtendrá la ventaja. Recibirá lo que decidan darle y no tendrá ningún recurso porque la letra pequeña de esos contratos les permite liquidar en efectivo si la entrega física se vuelve impracticable. Lea el prospecto de cualquier ETF de plata. Está ahí mismo. Pueden darle efectivo en lugar de metal si determinan que la entrega no es razonablemente practicable. ¿Quién decide qué es razonablemente practicable? Ellos. Así que, cuando la gente me pregunta por qué importa lo físico, esta es la razón. La plata física en su posesión no puede ser liquidada en efectivo contra su voluntad. No puede ser confiscada con solo pulsar una tecla. No puede desaparecer porque un banco haya cambiado sus términos de servicio. Existe independientemente de las promesas del sistema financiero. Y en un mundo donde esas promesas son cada vez más precarias, esa independencia tiene valor más allá del precio al contado. Pero esto es lo que quiero que entiendan. No les estoy diciendo que la plata esté garantizada a $500 la onza el próximo mes. No les estoy diciendo que vendan todo y compren monedas de plata mañana por la mañana. Lo que les digo es que la brecha entre las reclamaciones en papel y la disponibilidad física representa un riesgo sistémico que la mayoría de la gente no está considerando. Y cuando los riesgos sistémicos se materializan, no te dan semanas para prepararte. Suceden en un fin de semana. Suceden de la noche a la mañana. Te despiertas el lunes por la mañana y las reglas han cambiado. La pregunta que debe hacerse es esta. ¿Desea mantener un derecho sobre la plata o mantenerla? ¿Desea confiar en que el sistema cumplirá con sus obligaciones cuando nunca ha sido sometido a pruebas de estrés a este nivel? ¿O prefiere mantener un activo que existe independientemente de si el sistema funciona o no? Porque nos adentramos en un periodo en el que esa distinción podría ser lo único que importe. Entonces, ¿dónde nos deja esto a medida que avanzamos hacia el 2026? Porque comprender el problema es una cosa, pero comprender qué viene después y cómo posicionarse es lo que realmente importa. Y quiero ser muy claro sobre algo antes de continuar. Nadie sabe exactamente cómo se desarrollará esto ni cuándo. Cualquiera que diga que sabe el precio exacto que alcanzará la plata, o la fecha exacta en que el sistema colapsará, o te miente o se miente a sí mismo. Lo que podemos hacer es analizar los patrones históricos, comprender la mecánica que hemos analizado y prepararnos para una variedad de resultados basados en la probabilidad, no en la certeza. Lo primero que hay que entender sobre el 2026 es que estamos entrando en una tormenta perfecta de presiones convergentes que no existían simultáneamente. La demanda industrial alcanza niveles récord debido a la transición a las energías renovables. La acumulación soberana de China e India continúa a tasas históricas. El déficit de oferta ya va por su tercer año consecutivo. El inventario registrado en el COMEX se encuentra en mínimos de varios años. Y el gobierno estadounidense añade $1 billón a la deuda nacional aproximadamente cada 100 días, mientras intenta mantener la ilusión de que el dólar se mantiene estable y fuerte. Algo en esa ecuación tiene que ceder. La pregunta no es si hay tensión en el sistema, sino qué eslabón de la cadena se rompe primero. Permítanme explicarles lo que estoy observando y por qué es importante. La primera prueba importante llega en marzo, durante el periodo de entrega de los contratos de futuros. Si vemos que los avisos de intención de entrega superan significativamente la media histórica, si vemos que el 5% se convierte en un 8% o un 10% de los contratos pendientes de entrega, ese es el canario en la mina de carbón. Ese es el momento en que el mercado de papel se da cuenta de que podría tener que producir metal físico que no tiene. Estén atentos a la respuesta de la bolsa. ¿Aumentan repentinamente los requisitos de margen para convencer a los pequeños operadores? ¿Cambian las condiciones de entrega? ¿Empiezan a experimentar dificultades técnicas con los datos de precios?
Estas no son teorías conspirativas, son tácticas documentadas que las bolsas han utilizado en el pasado cuando los mercados se salieron de su rango controlado. La Bolsa de Metales de Londres lo hizo con el níquel. El COMEX lo ha hecho antes con la plata. Cuando las instituciones se enfrentan a amenazas existenciales, cambian las reglas. Es lo que hacen. El segundo indicador que estoy siguiendo de cerca es la relación oro-plata. Actualmente, con el oro en torno a los $4,600 y la plata en torno a los 90, esa relación se sitúa aproximadamente en 51:1. Históricamente, esa relación ha promediado entre 65 y 70:1 a largo plazo. Pero durante periodos de extrema fortaleza de la plata, cuando la demanda industrial y monetaria de plata supera la supresión del papel, esa relación puede desplomarse drásticamente. La hemos visto bajar a 40:1, 30:1 e incluso más bajo durante auténticas crisis de oferta. Si empiezas a ver que esa relación se comprime rápidamente, si la plata empieza a superar al oro porcentualmente día tras día, eso es el mercado indicando que algo fundamental está cambiando. Indica que la naturaleza dual de la plata, como metal industrial y monetario, está creando una presión de demanda que el sistema no puede contener. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. El oro es principalmente un metal monetario. Si bien tiene algunos usos industriales, la gran mayoría de la demanda de oro se destina a joyería, inversión y reservas de bancos centrales. La plata es diferente. Aproximadamente la mitad de la demanda de plata es industrial e irrecuperable. Se utiliza en cantidades minúsculas en miles de aplicaciones y desaparece para siempre. No se puede recuperar la plata de un panel solar instalado. No se puede recuperar la plata de aplicaciones médicas o electrónicas que terminan en vertederos. Eso significa que cada año cientos de millones de onzas de plata abandonan permanentemente el suministro disponible. El oro se recicla, se funde y regresa al mercado. La plata desaparece. Y esa diferencia estructural se está volviendo crítica a medida que se acelera la demanda industrial. Pero hablemos también de los riesgos, porque les prometí realidad, no exageración. Hay escenarios en los que esto no se desarrolla como esperan los alcistas de la plata. El primer riesgo es que la Reserva Federal y el Tesoro de EEU gestionen con éxito la narrativa y mantengan el control sobre los mercados de papel el tiempo suficiente para suprimir otro descubrimiento genuino de precios. Ya lo han hecho antes. Manipularon el mercado del oro durante décadas a través del London Gold Pool en la década de 1960, hasta que finalmente colapsó en 1971. Pero se ganaron años de control antes de que eso sucediera. ¿Podrían hacer lo mismo con la plata? Posiblemente. Podrían inundar el mercado de futuros con contratos cortos al descubierto. Podrían elevar los requisitos de margen tan altos que solo las instituciones pudieran participar. Podrían cambiar las reglas de entrega para hacer que la liquidación física sea casi imposible. Tienen herramientas y han demostrado estar dispuestos a usarlas. El segundo riesgo es un colapso deflacionario donde todo se desploma. Si se produce una auténtica crisis de liquidez, un momento en el que el dinero escasea y todos buscan el efectivo para cumplir con los requisitos de margen y las obligaciones de deuda, incluso los activos tangibles pueden venderse en el pánico. Vimos esto en 2008. Tanto el oro como la plata cayeron inicialmente durante lo peor de la crisis, porque la gente vendía cualquier activo líquido para obtener efectivo. Finalmente, los metales preciosos se recuperaron y subieron mucho. Pero primero hubo un período de dificultades. Si estás apalancado, si mantienes posiciones en papel, si no tienes capacidad de permanencia, ese tipo de volatilidad puede arruinarte, incluso si, en última instancia, tienes razón sobre la dirección a largo plazo. El tercer riesgo es que China e India frenen su acumulación. Quizás sus economías se debiliten y necesiten reservar dólares para otras prioridades. Quizás ya hayan acumulado suficiente para sus necesidades estratégicas y den un paso atrás. Si los mayores compradores marginales reducen su demanda mientras la producción minera se mantiene estable, eso altera el cálculo del déficit de oferta. No lo elimina, pero le da al sistema más margen de maniobra. No creo que esto sea probable, según las tendencias actuales, pero es una posibilidad que debe considerarse. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cuál es el enfoque práctico para alguien que comprende los riesgos, pero no quiere apostar todo su futuro financiero a un solo resultado? Este es mi marco, y es puramente educativo, no asesoramiento financiero. En primer lugar, el tamaño de la posición es más importante que el momento oportuno. Si cree que la plata física representa un seguro contra la disfunción del sistema monetario, trátela como tal. No invierte todo su patrimonio neto en un seguro. Asigna un porcentaje que le permita dormir tranquilo y, al mismo tiempo, le brinde una protección significativa si las cosas salen mal. Para algunas personas, ese porcentaje es el 5% de sus activos. Para otras, podría ser el 20%. La cifra correcta depende de su situación personal.
su tolerancia al riesgo y su nivel de convicción. En segundo lugar, en este entorno, el metal físico supera al papel. Sé que el papel es más conveniente. Sé que los ETF son más fáciles de comprar y vender. Sé que los futuros ofrecen apalancamiento y potencial de mayores ganancias. Pero si la tesis es correcta, si nos dirigimos hacia un momento en el que el sistema no puede ofrecer metal físico contra las reclamaciones en papel, entonces mantenerlo en papel frustra todo el propósito. Quieres el metal real en tu posesión o al menos en un almacenamiento asignado donde tengas la propiedad directa de lingotes específicos con números de serie. No quieres exposición a la plata, quieres plata. En tercer lugar, evite la trampa de las primas, pero no se deje paralizar por ella. Sí, las primas son altas ahora mismo. Sí, pagar $98 por una onza de plata cuando el precio al contado es de 90 parece caro. Pero si la tesis de la disociación se cumple, si lo físico y lo impreso se separan por completo, esa prima de $8 se vuelve irrelevante. La pregunta no es si pagó una prima. La pregunta es si tiene el metal cuando desaparezca la disponibilidad. Dicho esto, no hay razón para pagar primas desorbitadas por monedas de prueba o ediciones especiales ahora mismo. Las monedas genéricas de casas de moneda privadas de renombre, los lingotes de 10 onzas e incluso las piezas del mercado secundario de otros apiladores le ofrecen la mayor cantidad de onzas por dólar sin pagar primas coleccionables que tal vez nunca recupere. En cuarto lugar, observe las señales, pero no se obsesione con las fluctuaciones diarias de precios. El precio al contado será volátil, va a fluctuar drásticamente. Verá días en que la plata caiga un 5% y los medios declaren que el repunte ha terminado. Verá días en que suba un 8% y todos griten de alegría. Nada de eso importa si mantiene posiciones físicas a largo plazo. Lo que importa son los indicadores estructurales. La intención de entregar avisos, los niveles de inventario registrados, la relación oro por plata y los patrones de compra de bonos soberanos. Estos son lentos pero significativos. Le informan sobre la tensión subyacente en el sistema, no solo sobre el ruido diario. Y por último, mantén la opcionalidad. No te apuestes todo por una sola tesis, por muy convencido que estés. Mantén algo de efectivo. Mantén cierta diversificación. Mantén cierta flexibilidad para adaptarte si las condiciones cambian. Quienes se arruinan en estas situaciones no son los que se equivocaron. Son los que tenían razón, pero se posicionaron tan agresivamente que no pudieron sobrevivir a la volatilidad antes de que se demostrara que tenían razón. Quieres estar en una posición que te permita resistir el caos, donde no tengas que vender en el peor momento posible, porque necesitas liquidez para otra cosa. Esto es lo que creo que está por venir, y puedes estar de acuerdo o no, pero esta es mi interpretación basada en todo lo que hemos discutido. Estamos entrando en un periodo de varios años donde la credibilidad del sistema financiero se erosiona de maneras para las que la mayoría de la gente no está preparada. No sucederá de una vez, sucederá paso a paso. Una crisis por aquí, un rescate por allá, un cambio de política que parecía imposible el año pasado se vuelve necesario este año. Y a través de todo eso, los activos duros, cosas que existen independientemente de las promesas del sistema, van a importar más que en décadas. La plata está en una posición única porque se encuentra en la intersección de la demanda monetaria y la necesidad industrial. Es lo suficientemente pequeña como para que los compradores soberanos puedan acumular posiciones significativas. Es lo suficientemente crítica como para que los usuarios industriales no puedan sustituirla. Y ha estado suprimida lo suficiente durante el tiempo suficiente como para que cuando el mercado de papel pierda el control, el movimiento sea espectacular. Pero incluso si me equivoco, incluso si el sistema de alguna manera se las arregla y mantiene el control durante otra década, poseer plata física no te va a destruir. No se va a reducir a cero. Tiene un valor intrínseco, tiene usos. En el peor de los casos, has pagado una prima por un seguro que al final no necesitaste. En el mejor de los casos, te has posicionado para una de las transferencias de riqueza más significativas de la historia financiera moderna. Esas son probabilidades con las que me siento cómodo. Así que déjenme dejarles con esto. La pantalla marca $90. La casa de la moneda marca 173. La brecha entre esos números intenta decirles algo. Intenta decirles que el sistema en papel y la realidad física se están separando. Intenta decirles que las promesas hechas superan el metal disponible. Intenta decirles que lo que funcionó durante los últimos 50 años podría no funcionar durante los próximos 5. La única pregunta es si están escuchando. Suscríbete si quieres más análisis como este, basado en la mecánica del mercado y patrones históricos, no en exageraciones ni alarmismo. Deja un comentario y dime,
¿Crees que el COMEX puede mantener el control hasta el 2226? ¿O estamos viendo las primeras etapas de una crisis de suministro que obliga al sistema a admitir lo que ha estado ocultando durante décadas? Nos vemos en el próximo.